Victoria del Real Madrid ante Baxi Manresa, que no nos da para ponernos líderes en un encuentro con todo tipo de sensaciones. Vente y lo analizamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid 103-89 frente a un Baxi Manresa que está sufriendo mucho esta temporada, tercero por la cola, y un equipo que cabe decir que ha tenido diversos problemas de confección de plantilla con salida de jugadores que han ido llegando, problemas variopintos y que han hecho que este equipo pues esté lejos de lo que pudimos ver a nivel de versión baloncestística el año pasado. Aún así, hay cosas que me han gustado. Me ha gustado mucho Baulet, que es un jugador con un corazón en pista descomunal. Basinski, que es una auténtica ametralladora, el polaco fuera. Equipo con mimbres, pero lejos de lo que debe ser. Y nosotros, pues lógicamente, después de una derrota difícil, en lo mental seguro que afectó algo, hoy sin Edi Tavares, que ha tenido descanso, pues hemos visto un Real Madrid, como digo, variopinto, con sensaciones muy positivas a nivel de juego en algunos trazos, en algunos tramos. En una primera parte donde fue muy importante los puntos obtenidos cerca de canasta en la zona, donde por ejemplo pudimos ver bastante impacto de Vincent Poirier, donde las penetraciones les hacían mucho daño, donde incluso por momentos pudimos jugar bastante dinámico y corriendo. Y cuando pues parecía que en la primera parte tenías muy marcado el partido, y cuando en el tercer cuarto apareció de manera descomunal Fabián Coser para descoser a triples al conjunto catalán, pues poco a poco esa sensación de dominio y de marcar tendencia en los dos lados de la pista, poco a poco el equipo entró en zozobra, en bajón de mentalidad defensiva. A nivel defensivo, yendo y viniendo, con momentos muy buenos y momentos realmente muy malos, y eso le metió a Baxi Manresa en el partido, también desde el acierto y desde el esfuerzo defensivo que hizo el conjunto de Pedro Martínez, ¿no? Pero también es normal, cuando tienes la sensación de ganar fácil ciertos partidos en ACB, dejarte llevar un poquito, pero es verdad que venías de una derrota dura, entonces se sumó un aire de negatividad por ahí. Pero bueno, yo siempre intento sacar lo positivo y creo que ha habido momentos de buen baloncesto del equipo, que sí, teniendo en cuenta cómo estaba el rival, que sí, pero hay que saber jugar bien también este tipo de partidos, y el Real Madrid pues ha sumado a 6 jugadores con 10 o más puntos. Hemos visto a 10 puntos al Chacho Rodríguez, con 11 puntos Gerson Yabusel, que ha tenido más de 20 minutos para seguir cogiendo calor después de estar fuera. 19 Janan Musa, que ha estado a un nivel excelso, en 18 minutos 19 puntos. Jugador que no vamos a subrayar lo evidente, es diferencial. 14 de Abalde, que sigue mejorando, Alberto Abalde, y esta es una muy buena noticia. 15 de Vincent Poirier, que ha ido un poquito de más a menos, también porque, bueno, en un momento determinado Chus Mateo, lógicamente, ha dado muchos minutos él y Jordi Ndiaye con Yabusel, compartiendo minutos e incluso poniendo a Cornelio de 5 en algún momento. Y luego, pues me quedo con los 20 puntos, lógicamente, de Fabián Coser, que es otro jugador que necesita, pues, coger sensaciones de jugador importante, sigue siendo un jugador importante para el Real Madrid, y hoy desde la línea de 6,75 ha estado inconmensurable, y ha dejado también penetraciones de su enorme talento tanto en la primera como en la segunda parte sobre todo, y siendo el jugador que ha roto realmente el partido en ese tercer cuarto, donde ha dejado prácticamente fuera de combate a Baxi Manresa. Pero Baxi Manresa en un momento dado se acercó, creo que hasta 11 puntos después de estar sobre los 20, y en un último cuarto que al final han ganado, creo que ha sido 21-28 que ha ganado Baxi Manresa. Eso en cuanto a los pequeños detalles, pero que, como digo, al final pues ha sido superior, pues porque tienes más plantilla, más calidad, más profundidad, y este partido te lo tienes que llevar ya con eso. Luego, a partir de ahí, el esfuerzo, el compromiso que marca el equipo es el que marca las mayores diferencias para ganar de manera más o menos holgada a un equipo altamente marcado de corazón, como digo, con un magnífico entrenador que es Pedro Martínez. Minutos para Nigel Williams-Goss, exceso también para mí de Sergi Llull, que hoy a lo mejor no le hubiera dado más de 10 minutos, hubiera dado más minutos a Nigel Williams-Goss, le hubiera incluso a Valde dejado de base durante momentos, bueno, pero sin más. Tampoco es un partido que tenga mucha historia a nivel analítico, ha sido un partido sencillo, típico de ACB, que tienes que ganar en casa frente a un equipo que está abajo, y con lo que te tienes que quedar, creo, como madridista, es ciertos jugadores que puedan coger sensaciones, ciertos jugadores que hayan tenido descanso. Mario Gesson ya, pues es verdad que no ha tenido un buen partido, y hay algunas caras que me dejan un poco desconcertado durante el encuentro, pero yo es un jugador en el cual tengo muchísima confianza y ha demostrado muchísima calidad en este Real Madrid, y es un jugador que vive de rachas también, tanto negativas como positivas, y está dentro del concepto propio del jugador también todo esto, y teniendo a otros resortes en el exterior como Fabián y obviamente Janan Musa, pues esto lógicamente se nota bastante menos.
Volvimos a dar descanso a Gavidec, Walter Tavares, una rotación larguísima que tiene el Real Madrid. Y de cara a la próxima semana, pues ir recogiendo piernas y veremos si Eddie está, de qué está. Pero bueno, la plantilla en el día de hoy ha cumplido para sacar este partido. Muchos minutos para el Lyon en Ndiaye, mejor en defensa que en ataque, o al menos con más responsabilidad defensiva que le he visto a Lyon. Pero bueno, mucho momento en el cual parecía que el partido se te podía ir a 30 puntos, o eso es lo que yo he concedido en el tercer cuarto sobre todo, pero en ese momento de relax, que también Chus Mateo pues en un momento se ha cabreado bastante, pues el partido se ha metido en unas circunstancias un poco de, pues eso, de que queríamos ganar ya en el minuto 32 y esto dura 40 minutos, pero creo que es bastante normal, pero es verdad que defensivamente el equipo tiene sus despistes, tanto en partidos de más enjundia como en partidos más aleatorios. Bueno, chicos, dejadme vuestro comentario del partido, qué os ha parecido este Real Madrid, con qué os quedáis, qué es lo que destacaréis de esta victoria frente a Baxi Manresa, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.